¿Te has parado alguna vez a pensar lo que significa tener una vida marcada por promesas extraordinarias y desafíos igualmente intensos? La historia de Isaac, según la Biblia, es una verdadera invitación a reflexionar sobre la fe, la obediencia y el cumplimiento de los planes divinos que a menudo superan nuestra comprensión humana. Pero ¿quién era realmente Isaac? ¿Qué papel desempeñó en la gran trama de la historia bíblica? ¿Y por qué su historia continúa resonando en las páginas de las Escrituras y en los corazones de tantas personas hoy en día? Hijo de la promesa, Isaac nació como cumplimiento de una profecía que parecía imposible. Abraham y Sara, ya avanzados en edad, recibieron la increíble noticia de que serían padres de una gran descendencia. Esto solo sería suficiente para colocar a Isaac en un pedestal prominente en la narrativa bíblica. Sin embargo, su historia va mucho más allá del simple hecho de ser el heredero de Abraham. Vivió experiencias que revelan no solo el poder de Dios, sino también el peso de las promesas divinas y las pruebas que acompañan el camino de quien elige confiar. ¿Quién no recuerda el momento emblemático cuando Abraham es llamado a sacrificar a su hijo? Isaac, entonces un hombre joven, se encuentra en una situación que desafía tanto la lógica como el corazón. Imagínense el impacto de esta escena, tanto para un padre como para un hijo. Allí, en el monte Moria, no solo se pone a prueba la fe de Abraham, sino también la voluntad de Isaac de obedecer sin resistencia. Esta historia, a menudo citada como una de las mayores pruebas de fe en las Escrituras, arroja luz sobre la confianza absoluta en Dios, incluso en circunstancias aparentemente desesperadas. Pero el viaje de Isaac no solo está compuesto de momentos dramáticos. Es también un personaje que simboliza la continuidad y la estabilidad en medio de un contexto a menudo turbulento. Su matrimonio con Rebeca, fruto de un encuentro provisto por Dios, revela otro capítulo más de cuidado y guía divinos en las decisiones importantes de la vida. Además, su vida como patriarca refleja una búsqueda constante de la paz, como se evidencia en las disputas por los pozos de Gerar, donde Isaac prefirió la reconciliación a la confrontación directa, demostrando un carácter moldeado por la humildad y la sabiduría. ¿Y qué pasa con las promesas que Dios le renovó a Isaac? Él no solo fue el heredero biológico de Abraham, sino también el receptor del pacto divino que aseguraba bendiciones, prosperidad y numerosos descendientes. Es imposible no preguntarse, ¿qué hizo a Isaac tan especial a los ojos de Dios? ¿Y cómo resuenan estas promesas para nosotros hoy, en un mundo donde tantos buscan dirección y propósito? A través de la historia de Isaac, se nos invita a reflexionar sobre cómo el plan de Dios se desarrolla a través de las generaciones, incluso cuando los desafíos parecen inmensos. Su recorrido nos lleva a comprender que confiar en Dios significa muchas veces recorrer caminos inciertos, pero siempre con la certeza de que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Y en medio de todo esto, hay lecciones valiosas sobre la paciencia, la resiliencia y la importancia de mantenerse fuerte, incluso cuando las circunstancias nos llevan a cuestionarnos a nosotros mismos. Después de todo, ¿qué tiene la vida de Isaac para enseñarnos acerca de nuestro propio caminar de fe? En eso es en lo que nos sumergiremos ahora juntos, explorando los detalles de su historia y descubriendo cómo sigue siendo tan relevante y transformadora hoy en día. Y mientras nos sumergimos en el increíble viaje de Isaac, quiero extenderte una invitación especial. Comparte tu pedido de oración en los comentarios. Así como Isaac experimentó el cuidado y la fidelidad de Dios en su vida, nosotros también podemos recurrir al Señor en oración, confiando en que Él escucha y responde en su propio tiempo. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con el corazón de Dios. Fue a través de ella que los patriarcas buscaron guía, fortaleza y renovación en momentos de duda o dificultad. Así como Abraham oró fervientemente por la promesa de un hijo, e Isaac ciertamente vio el poder de la intercesión divina en su camino, también nosotros estamos llamados a acercarnos a Dios con fe y confianza. Así que no dudes en dejar tu petición en los comentarios. Juntos, formemos una cadena de fe, intercediendo unos por otros y creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si este mensaje ya te está tocando el corazón, aprovecha este momento para darle like y suscribirte al canal. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas con las historias transformadoras de la Biblia y a fortalecer nuestra comunidad de fe. Oremos juntos. Dios nos llama a depender de Él en todo momento, ya sea en la alegría o en los problemas.
La historia de Isaac nos recuerda que incluso en situaciones que parecen imposibles, el Señor actúa con poder y cumple sus promesas. ¿Qué tal si empezamos ahora a entregar nuestras vidas y nuestras luchas en las manos de Dios? El significado del nombre Isaac. Cuando miramos el nombre de una persona en la Biblia, a menudo estamos viendo algo más profundo que una simple rima. Título. Los nombres bíblicos conllevan significados que son puertas abiertas para comprender aspectos vitales de la vida y el destino de un personaje. Y cuando hablamos del nombre de Isaac, podemos ver cuánto está entrelazado con la historia de su propia existencia y con la historia más amplia de Dios con su pueblo. El nombre Isaac, en hebreo Yitzhak, significa Él ríe o risa. Un nombre que, a primera vista, puede parecer sencillo, pero que está inmerso en un contexto de esperanza, de milagros y también de preguntas. Imagina la escena. Abraham y Sara ya estaban en una etapa avanzada. Abraham a los 100 años y Sara a los 90. Una pareja cuya esperanza parecía haberse agotado. La promesa de Dios a Abraham fue audaz. Sería el padre de una gran nación, una nación tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Pero ¿cómo podríamos creer esto cuando la biología demostró ser tan implacable? Abraham ya había intentado, en su angustia, cumplir la promesa de Dios a su manera, a través de Agar y el nacimiento de Ismael, pero el plan de Dios no estaba atado a este intento humano. Era algo mucho más grandioso y al mismo tiempo imposible a los ojos de la razón. Fue en este contexto que, ante la promesa de Dios, Sara reaccionó con risa. Después de envejecer tendré placer, puesto que ya soy viejo y también lo es mi Señor. Génesis 18:12. La risa de Sara, aunque irónica, era una expresión de incredulidad humana ante lo que parecía una imposibilidad. Pero sorprendentemente, Dios no solo escuchó la duda, sino que también transformó esa risa en un símbolo de fe y confianza. El mismo nombre de Isaac sería un recordatorio constante de que Dios puede lograr lo imposible, que puede convertir la risa de la incredulidad en una risa de alegría y triunfo. Cuando Sara sostuvo en sus brazos a su hijo prometido, Isaac, ese nombre no era solo una palabra, se convirtió en una declaración del poder de Dios para actuar contra viento y marea. Aquella risa de incredulidad se convirtió en una risa de celebración, una expresión de que Dios nunca falla, incluso cuando parece que el tiempo ha pasado y la esperanza se ha perdido. Isaac fue el cumplimiento de la promesa divina, y su nombre resonó con el recordatorio de que Dios a menudo actúa cuando menos lo esperamos, y Él es capaz de hacer lo que nadie más puede. Sin embargo, la profundidad del nombre de Isaac va más allá de un simple reflejo de la sorpresa de su concepción. Lleva en sí la idea de la risa, pero también el peso de una promesa que fue dada a Abraham, que necesitaba cumplirse a través de la generación de Isaac. La risa no era solo de alegría, sino también de desafío, porque al darle este nombre, Dios estaba diciendo que Isaac sería el hijo del pacto, aquel a través del cual se cumplirían las promesas hechas a Abraham. El nombre mismo, con su connotación de risa, es un recordatorio constante de que Dios tiene el poder de transformar cualquier situación de aparente derrota en motivo de alabanza. Así, cuando miramos a Isaac, no vemos solo al hijo de Abraham, sino el reflejo de la esperanza renovada de un pueblo. Él es el símbolo de que aun cuando las circunstancias parezcan superadas por el tiempo, la acción de Dios puede generar un nuevo comienzo. La risa de Sara, una risa que inicialmente nació de la duda, se convirtió en una risa de victoria, la risa que marca el inicio de la realización de un sueño que parecía demasiado lejano para ser real. El nombre de Isaac, entonces, no es solo un nombre, sino un recordatorio continuo de que las promesas de Dios, por improbables que sean, tienen un poder que trasciende el tiempo y el entendimiento humano. ¿Y tú, alguna vez has tenido un momento en el que has dudado de las promesas de Dios? ¿Alguna vez te has sentido como Sara, riéndote de lo que parecía imposible? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cómo has experimentado la acción de Dios, incluso cuando todo a tu alrededor parecía decir lo contrario? La promesa imposible. ¿Qué haces cuando la promesa de algo grandioso llega en un momento en que todo a tu alrededor dice lo contrario? ¿Cómo reaccionamos cuando lo que Dios promete parece un camino lleno de imposibilidades? La historia de Abraham y Sara nos muestra que a veces el plan divino no se cumple de manera lógica ni natural a los ojos humanos,
sino que es precisamente donde todo parece perdido que la acción de Dios brilla con más fuerza. La promesa de Dios a Abraham era clara, pero imposible. Sería el padre de una gran nación. Pero él ya era viejo, Sara también, y las circunstancias parecían gritar que aquella promesa nunca se haría realidad. Imagínese usted en el lugar de Abraham, después de escuchar de Dios que sería el padre de una gran descendencia. Él ya tenía 75 años cuando recibió esta palabra, y su esposa Sara, incluso 65. En una época en la que la esperanza de vida era mucho mayor que hoy, estos números eran solo un reflejo más de lo que parecía un sueño lejano, algo difícil de alcanzar, creer. Abraham no tuvo hijos, y hasta ese momento sus intentos de producir un heredero habían sido infructuosos. La presión fue inmenso, y no solo por la gente que lo rodeaba, sino también por su avanzada edad y los años que pasaron sin que la promesa se cumpliera. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos una promesa, nos sentimos como Abraham, esperando y teniendo esperanza, pero las señales que nos rodean indican lo contrario. Pero el Dios que hizo la promesa no es un Dios limitado por nuestras circunstancias. Cuando Abraham se encontró incapaz de engendrar un hijo, cuando el reloj biológico de su esposa Sara parecía haberse detenido hacía mucho tiempo, Dios no solo reafirmó su promesa, sino que también le dio una fecha límite. Le dijo a Abraham que al año siguiente tendría un hijo. Y aún con la incredulidad de Sara, que se rió al oír esta palabra, lo que parecía una imposibilidad a los ojos humanos, se convertiría en uno de los mayores testimonios de la fe y del poder de Dios. Sara, la esposa de Abraham, no creía que pudiera tener un hijo. Ella ya era muy mayor y, aparentemente, ya no había lugar para lo imposible. Había hecho lo mejor que pudo durante los años de matrimonio, pero la maternidad nunca había sido una realidad para ella. Así que cuando los ángeles le trajeron el mensaje de que tendría un hijo, su reacción fue reír. No es una risa de felicidad, sino una risa de incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo podía Dios actuar en un cuerpo tan desgastado, en una mujer que ya no tenía fuerzas ni condiciones para generar una nueva vida? Lo que Sara no sabía es que la promesa que Dios le hizo no dependía de su capacidad, sino de la capacidad de Dios para hacer que lo imposible sucediera. Esta reacción de Sara nos hace reflexionar sobre cuántas veces nosotros mismos nos reímos ante lo que parece imposible. ¿Cuántas veces, cuando recibimos una promesa, miramos las circunstancias y nos preguntamos cómo será posible? Las dificultades, limitaciones y barreras parecen decir que Dios no puede actuar. Y aquí es donde entra el poder de Dios. Él obra en lo imposible. Actúa cuando todo parece fuera de control. Cuando Dios dijo que haría de Sara una madre, no fue una promesa común. No fue una promesa que encajara en las leyes naturales que gobiernan el mundo. Fue una promesa sobrenatural. Una promesa que requería fe, confianza y la voluntad de creer, incluso cuando la realidad parecía otra. Abraham, por su parte, no dudó de la promesa. Aún con su avanzada edad y las dificultades del viaje, creyó en lo que Dios había dicho. Lo que Dios prometió, Él lo cumpliría, y Abraham decidió confiar en ello. Él creía que la promesa divina no estaba ligada a las limitaciones humanas, sino a la soberanía de Dios. Esta fe fue la base para que naciera Isaac, el hijo de la promesa. Lo más importante es que fue a través de Isaac que las promesas de Dios a Abraham comenzaron a cumplirse, estableciendo un legado que perduraría por generaciones. Entonces, cuando miramos la historia de Abraham y Sara, podemos ver que la verdadera promesa no reside en nuestra capacidad de entender lo que Dios hará, sino en nuestra voluntad de confiar en lo que Él ya ha dicho. Dios no necesita de nuestra lógica ni de nuestros recursos para llevar a cabo sus planes. Él actúa de manera misteriosa, contradiciendo lo esperado y mostrando que su grandeza está más allá de nuestra comprensión. Cuando la promesa parece imposible, es precisamente cuando vemos el poder de Dios en acción. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que dudaste de una promesa, pero luego viste a Dios actuar de manera sobrenatural? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Comenta a continuación y comparte tus ideas con nosotros. Y si este video te ha tocado el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y sigue siguiéndonos. No solo queremos hablar de la Biblia, sino también escuchar sus historias y orar juntos. Sigamos confiando en los imposibles de Dios. El nacimiento de Isaac. Cuando finalmente nació Isaac, la alegría de Abraham y Sara no tenía límites. Después de años de espera, dudas y hasta un poco de desesperanza,
El milagro que Dios había prometido sucedió. La historia de Isaac comienza de una manera única, porque su nacimiento es más que la llegada de un hijo. Es el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando nació su hijo, y este acontecimiento no solo fue motivo de celebración personal, sino un hito en la historia de toda la humanidad. La risa que antes había sido de incredulidad, ahora era de pura gratitud y adoración. Isaac no era solo el hijo de Abraham y Sara, era el hijo de la promesa, el heredero que aseguraría la continuidad del linaje que un día traería la salvación al mundo. Su nombre, Isaac, él ríe, no solo hacía referencia a la risa de Sara ante la imposibilidad de quedar embarazada, sino que ahora significaba la risa de una victoria sobre las limitaciones humanas. La importancia del nacimiento de Isaac no se limita a un acontecimiento aislado. Él es el símbolo de que, para Dios, nada es imposible. El nacimiento de Isaac reafirma que aún en las circunstancias más difíciles, las promesas de Dios son fieles y Él siempre cumple lo que dice. No se había olvidado de Abraham y de Sara, y tampoco se ha olvidado de ti. El cumplimiento de la promesa de Dios es algo que trae esperanza a todos nosotros. Cuando todo parecía perdido, Dios mostró que lo imposible está a su alcance. Isaac, con su vida y su existencia, nos recuerda que Dios actúa de manera poderosa, incluso cuando las posibilidades humanas parecen agotadas. La infancia y los primeros años de Isaac. La infancia de Isaac estuvo marcada por momentos que reflejan directamente la relación única entre él y Dios. Como hijo de Abraham, Isaac creció en un ambiente de fe, con padres que tenían una confianza inquebrantable en Dios. Desde los primeros años de su vida, Isaac fue testigo del cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de sus padres, lo que lo preparó para ser alguien que también confiaría en el Señor, sin importar las circunstancias. En cierto modo, la prueba viviente de que la fidelidad de Dios trasciende el tiempo y las limitaciones humanas. Isaac creció en un hogar donde la promesa no era solo una palabra olvidada, sino un pilar constante. La historia de Abraham y Sara no fue solo un recuerdo del pasado, sino un legado continuo. Cada día, la presencia de Isaac era una manifestación visible de que Dios es fiel a lo que promete, aun cuando la lógica humana parece negar cualquier posibilidad de desafíos en la infancia de Isaac. No era solo el fruto de una promesa, sino un joven que creció en medio de problemas familiares complejos. La relación de sus padres, con sus triunfos y dificultades, lo moldeó y le enseñó el valor de la fe, la perseverancia y la obediencia a Dios. Su infancia también estuvo marcada por el amor y la protección de Dios. Su vida fue cuidadosamente preservada porque Dios sabía el papel que desempeñaría en la continuación del pacto que había hecho con Abraham. Isaac fue elegido para ser el heredero de las promesas divinas, y esto trajo consigo una enorme responsabilidad. Pero, a pesar de la grandeza de su destino, Isaac tuvo una infancia llena del amor familiar y de las enseñanzas divinas que le fueron transmitidas. En un mundo donde las promesas de Dios a menudo son cuestionadas, la infancia de Isaac es un recordatorio de que Él cuida cada detalle, preparándonos, desde nuestros primeros años, para cumplir su voluntad. La rivalidad entre Isaac e Ismael. La vida de Isaac, aunque llena de bendiciones, no estuvo libre de conflictos familiares. Uno de los mayores desafíos en su carrera fue la rivalidad con su medio hermano Ismael. Ismael, hijo de Abraham y Agar, la sierva de Sara, fue, durante un tiempo, el único hijo de Abraham. Sin embargo, cuando nació Isaac, la dinámica familiar cambió por completo. Ismael, que ya tenía algunos años, comenzó a ver a Isaac no solo como el nuevo hijo de Abraham, sino como aquel que ocuparía su lugar en la herencia. Esto creó una tensión considerable entre los dos hermanos, lo que refleja las complejidades de las relaciones familiares que se estaban formando. La madre de Isaac, estaba claramente incómoda con la presencia de Ismael, y la situación empeoró cuando se dio cuenta de que él se estaba burlando de Isaac. En un momento de angustia, Sara le pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael, lo que creó conflicto en el corazón de Abraham. Como padre, estaba preocupado por el bienestar de Ismael, pero Dios intervino y le aseguró a Abraham que, aunque Ismael no era el hijo de la promesa, él también cuidaría de él. La separación entre Ismael e Isaac, sin embargo, no disminuyó el amor de Abraham por ambos, sino que reveló la complejidad de vivir en una familia donde los planes divinos son más fuertes que las decisiones humanas. Esta rivalidad entre Isaac e Ismael, que tiene sus raíces en un error de Abraham y Sara,
Sirve como recordatorio de que incluso cuando tomamos malas decisiones, Dios es capaz de llevar a cabo su voluntad soberana y cumplir sus promesas a pesar del conflicto. La historia de Isaac e Ismael también nos enseña que incluso en medio de las disputas familiares, el propósito de Dios no falla. Él tiene un plan perfecto y cada parte de nuestro viaje, incluso las más difíciles, contribuye al cumplimiento de ese plan. ¿Cómo te sientes ante estas tensiones familiares? ¿Alguna vez has experimentado un momento en que la rivalidad o el conflicto dentro de tu familia afectaron profundamente tu vida? Deja un comentario compartiendo tus experiencias. Y si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún contenido. Continuemos juntos este camino de fe y aprendizaje. El matrimonio de Isaac con Rebeca. El matrimonio de Isaac con Rebeca no solo fue un acontecimiento significativo en la vida personal de Isaac, sino también un hito importante en el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham y sus descendientes. Cuando Abraham ya era viejo y sabía que su tiempo se acababa, se aseguró de enviar a su sirviente a buscar una esposa para su hijo Isaac. Abraham tenía plena confianza en Dios y creía que él guiaría al ser humano. Voy a la mujer adecuada. Elegir una esposa para Isaac no fue un asunto sencillo. Fue la continuación de la promesa de Dios, y esto reflejaba la importancia del matrimonio en el cumplimiento del plan divino. El sirviente de Abraham fue a la ciudad de Nacor, donde encontró a Rebeca, una joven hermosa y de carácter fuerte. Al pedirle que se casara con Isaac, Rebeca demostró una fe inquebrantable y una voluntad de seguir la voluntad de Dios, incluso sin saber lo que le deparaba el futuro. El momento en que ella aceptó seguir al sirviente e ir a un país lejano para casarse con un hombre que nunca había conocido, es una expresión de confianza y obediencia a Dios. Al llegar donde estaba Isaac, Rebeca lo encontró meditando en el campo, y fue en ese momento que ambos se conocieron y comenzaron a escribir su historia juntos. Su matrimonio no fue solo la unión de dos corazones, sino la continuación del pacto de Dios con el linaje de Abraham. Esta unión entre Isaac y Rebeca simboliza la confianza que ambos tenían en Dios de que su propósito se cumpliría. A diferencia de otras historias de matrimonios concertados en la Biblia, la relación de Isaac y Rebeca estuvo marcada por una fuerte base espiritual. Cuando Rebeca llegó al campo donde estaba Isaac, fue una escena de pura providencia divina, como si Dios estuviera confirmando que este había sido su plan desde el principio. Su matrimonio, por tanto, no fue simplemente la unión de dos personas, sino la unión de dos vidas que estaban dispuestas a caminar según los designios de Dios. El reto de Isaac, con el nacimiento de gemelos Isaac y Rebeca, vivieron años de matrimonio antes de finalmente convertirse en padres, y cuando llegó el momento, sus vidas, una vez más, dieron un giro inesperado. Rebeca quedó embarazada, y cuando lo hizo, recibió un mensaje de Dios acerca de los hijos que estaba esperando. Dios le reveló que estaba embarazada de gemelos, y que estos niños serían el origen de dos naciones. Sin embargo, dentro del vientre de Rebeca ya se estaba librando una batalla. Estaban peleando entre ellos, y Rebeca se sintió tan incómoda que consultó a Dios sobre lo que estaba sucediendo. Dios le reveló que en su vientre había dos naciones, y que la mayor serviría a la menor. Génesis 25:23. Esta revelación fue una sorpresa, porque en ese momento, el hijo mayor era quien recibía la bendición y la herencia. La primogenitura era un símbolo de autoridad y privilegio, pero Dios estaba cambiando las expectativas y desafiando las normas culturales. El conflicto entre Esaú y Jacob comenzó antes de que nacieran y continuó durante toda su vida. Isaac, a su vez, tenía una preferencia natural por Esaú, el hijo mayor, pues era el cazador, el hombre fuerte, mientras que Jacob, el menor, era más tranquilo y prefería quedarse cerca de la tienda, ayudando a su madre. Esta relación desigual entre los hijos causó tensión en el hogar, con Isaac favoreciendo a Esaú y Rebeca favoreciendo a Jacob. La elección de Dios de favorecer a los más jóvenes e invertir el orden natural de las cosas saca a la luz una verdad profunda. El plan de Dios a menudo desafía nuestras expectativas y los estándares del mundo. Dios no elige según las apariencias o los méritos humanos, sino según su voluntad soberana. Cuando miramos la historia de Isaac y sus hijos, vemos que incluso en medio del conflicto y la división familiar, Dios estaba trabajando según un plan mayor, algo que solo Él podía entender plenamente. La rivalidad entre Esaú y Jacob fue terreno fértil para el cumplimiento de las promesas de Dios.
pues a lo largo de sus vidas serían utilizados para moldear el destino de las naciones. La bendición de Isaac a Jacob. El momento más crucial en la vida de Isaac llegó cuando decidió bendecir a sus hijos, un acto de gran importancia en la cultura de la época, especialmente para los primogénitos. Isaac, ya viejo y con los ojos cansados, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Él deseaba bendecir a Esaú, su hijo mayor, con la bendición de la primogenitura, transfiriéndole la autoridad y la riqueza espiritual que Dios había prometido con su fuerza y habilidad para cazar. Estaba a punto de recibir lo que por derecho le correspondía. Sin embargo, la intervención de Rebeca, que prefería a Jacob, provocó un cambio dramático. Rebeca, sabiendo la revelación de Dios de que Jacob sería el elegido, orquestó un plan para engañar a Isaac y lograr que le diera la bendición a Jacob en lugar de a Esaú. Usando astucia, Rebeca disfrazó a Jacob con las ropas de Esaú y lo hizo acercarse a su padre para recibir la bendición. Terminó bendiciendo a Jacob, pensando que era Esaú. Cuando la verdad salió a la luz, hubo gran conflicto y enojo, pero la bendición dada a Jacob no pudo ser quitada. Este episodio es un ejemplo de cómo las decisiones humanas, aun cuando sean erróneas, no impiden la acción de Dios. La bendición de Isaac a Jacob, aunque precedida por el engaño, estaba en línea con el plan divino, que a menudo trasciende nuestros errores y acciones. Dios usó esta compleja situación para cumplir lo que ya había determinado, que Jacob sería el portador del pacto y el padre de las 12 tribus de Israel. Estos acontecimientos, aunque envueltos en conflictos y engaños, nos recuerdan que incluso en medio de la imperfección humana, el plan de Dios se cumple. A veces las dificultades y las divisiones en nuestras vidas pueden hacernos cuestionar si estamos en el camino correcto, pero la historia de Isaac nos enseña que incluso en las situaciones más desafiantes, Dios tiene el control. ¿Alguna vez has experimentado algo en tu vida en lo que un plan parecía salir mal, pero al final viste que el propósito de Dios se hacía realidad? Comenta abajo sobre tus experiencias, comparte tu historia, y si el video ha tocado tu corazón, deja un me gusta y suscríbete para más contenido sobre la fe y las promesas de Dios. La huida de Jacob a Padán Aram. La decisión de Isaac de bendecir a Jacob en lugar de a Esaú no solo provocó un gran trastorno en la dinámica familiar, sino que también tuvo profundas consecuencias. Cuando Esaú descubrió que Jacob había engañado a su padre para recibir la bendición, su ira fue inmensa. Esaú, devastado y resentido, juró vengarse de Jacob, y esta amenaza fue real e inmediata. Rebeca, la tensión en la familia se volvió insoportable. Sabiendo que la situación estaba fuera de control, aconsejó a su hijo que huyera. Ella temía por la vida de Jacob y le sugirió que se refugiara en la casa de su hermano Labán, en la ciudad de Padán Aram, hasta que se calmara la ira de Esaú. Jacob, obediente a su madre y preocupado por su seguridad, partió hacia un lugar desconocido, dejando atrás a su familia, su hogar y todo lo que conocía. La huida de Jacob a Padán Aram no fue solo un escape físico, sino también el comienzo de un viaje espiritual y emocional que transformaría su vida de maneras que aún no podía comprender. Iba a un lugar donde su vida sería moldeada por Dios de maneras profundas e inesperadas. Este momento en la vida de Jacob es un reflejo de cómo, a veces, nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles e incluso a huir de situaciones incómodas, pero es en estos momentos que Dios muchas veces nos prepara para grandes transformaciones. La partida de Jacob marca un punto de separación en la relación familiar. No solo dejó un hogar, sino también un legado y un conflicto que lo perseguiría por muchos años. Sin embargo, su viaje no sería desesperanzador. Al contrario, sería un camino de encuentro con Dios mismo. La separación de Jacob de su familia no fue un acto punitivo, sino una providencia divina. Dios estaba preparando silenciosamente a Jacob para lo que vendría en su vida, incluso en medio de la huida y la desesperación. El sueño de Jacob en Betel. En el viaje a Padán Aram, Jacob pasó una noche solitaria y agotadora, en un lugar donde nunca imaginó que su vida tomaría un giro espiritual tan grande. Este lugar se haría famoso porque fue allí donde Jacob tuvo uno de los sueños más memorables de la Biblia. Mientras descansaba en un campo, usando una piedra como almohada, Jacob tuvo un sueño sobrenatural. Vio una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. En lo alto de la escalera estaba el mismo Señor, de Dios, quien habló a Jacob, reafirmando la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac.
Dios le dijo a Jacob que sería bendecido y que sus descendientes se extenderían por toda la tierra. Lo que hace que este momento sea tan significativo es que aunque Jacob huyó de su hogar, no estaba huyendo de Dios. Al contrario, estaba siendo conducido a un encuentro profundo con el Señor, quien se le revelaría de una manera única. Dios, en su gracia, se apareció a Jacob, no como juez, sino como consolador y prometido. Este sueño fue más que una simple visión espiritual. Fue una confirmación de que Dios estaba con Jacob, incluso en sus errores y dificultades. La promesa de Dios, que se había transmitido de generación en generación, ahora se aplicaba directamente a Jacob. La escalera que vio era un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, una representación del acceso que tendría a Dios y la manifestación de que el Señor lo había hecho. El Señor estaba guiando sus pasos. Al despertar, Jacob reconoció que el lugar era sagrado y lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Este momento fue crucial en la vida de Jacob, porque fue allí donde hizo un voto a Dios, prometiendo que si el Señor lo bendecía y lo traía de regreso sano y salvo, él serviría al Señor. Este fue el comienzo de una nueva relación entre Jacob y Dios, una relación que estaría marcada por luchas, victorias y transformaciones profundas. El sueño de Jacob en Betel no fue solo una revelación celestial, sino también un marcador de un nuevo comienzo, una oportunidad de redención para alguien que, hasta ese momento, había buscado su propio camino en formas que no agradaban a Dios. El encuentro con Labán y el inicio de un nuevo viaje. Después del sueño en Betel, Jacob continuó su viaje y llegó a Padán Aram, donde encontró a su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. La primera impresión que Labán tuvo de Jacob fue la de una bienvenida cálida y acogedora, pero con el tiempo, las intenciones de Labán se revelaron complejas. Aunque Labán dio la bienvenida a Jacob en su casa, pronto quedó claro que tenía sus propios planes. Jacob, que había huido de un entorno familiar conflictivo, ahora se encontraba envuelto en otra situación difícil, donde nuevamente se entrelazaban promesas y engaños. Labán, al darse cuenta de la fuerza y determinación de Jacob, comenzó a aprovechar esta situación. Cuando Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, hizo un trato con su tío. Trabajaría 7 años para Labán para conseguir la mano de Raquel en matrimonio. Sin embargo, al final de los 7 años, Labán engañó a Jacob, reemplazando a Raquel por su hija mayor, Lea. Jacob, que ya había experimentado el engaño en su propia vida, ahora se encontró siendo engañado por su propio tío. Difícil y frustrante, fue un gran aprendizaje para Jacob. Él, que había engañado a su propio padre, ahora sentía en carne propia las consecuencias del engaño y el dolor de la deslealtad. Este episodio con Labán fue una de las lecciones de vida más importantes para Jacob. Aprendió que Dios, si bien no le ahorraba las consecuencias de sus errores pasados, estaba usando esas experiencias para moldearlo y transformarlo. Jacob no solo fue desafiado en cuestiones de relaciones humanas y familiares, sino que también comenzó a ser más consciente del papel de Dios en su vida. La relación con Labán, con todos sus altos y bajos, fue un escenario de crecimiento para Jacob, donde aprendió a confiar más en Dios y, al mismo tiempo, comenzó a comprender el verdadero significado de la promesa divina sobre su vida. Estos 3 temas profundizan aún más la historia de Jacob, mostrando el desarrollo de su camino espiritual y personal. La relación con Labán, el sueño en Betel y la huida a Padán Aram son hitos fundamentales en el proceso de transformación de Jacob. ¿Cómo ves la relación de Jacob con el engaño en su vida? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que tuviste que enfrentar tus propios defectos para experimentar la transformación de Dios? Comenta abajo, comparte tu opinión, y si te gustó este contenido, deja tu me gusta y suscríbete para más videos sobre historias bíblicas. La lucha de Jacob con el ángel de Dios. El viaje de Jacob, lleno de altibajos, llegó a un momento crucial. Cuando se encontró después de años de separación e intentos de reconstruir su vida, Jacob se enteró de que Esaú venía a su encuentro con una gran fuerza de hombres armados. El miedo se apoderó de Jacob, pues conocía las consecuencias de su pasado, de los errores que habían causado tanto sufrimiento a Esaú y su familia. Temía que este encuentro fuera el momento de su caída, un momento en el que sus fracasos finalmente serían exigidos sin piedad. En ese momento de gran angustia, Jacob se retiró a un lugar apartado, donde tuvo una de las experiencias más transformadoras de su vida. Esa noche, solo,
Luchó con un hombre toda la noche. El hombre con el que luchó Jacob no era un ser humano común y corriente. Cuando la lucha se prolongó y Jacob se dio cuenta de que no podía ganar, se aferró con fuerza, negándose a soltarlo hasta que el hombre lo bendijo. Fue en ese momento, cuando Jacob estaba exhausto y rendido, que se dio cuenta de que estaba luchando con un ángel de Dios, o posiblemente con una manifestación del Señor mismo. Esta lucha aparentemente física fue en realidad una lucha espiritual, donde Jacob enfrentó no solo su pasado, sino también sus propias debilidades y su necesidad de transformación interior. El ángel, viendo que Jacob no se daba por vencido, tocó la articulación del muslo dejándolo cojeando. No soltó al ángel. En un acto de persistencia, fe y humildad. Fue un momento de entrega, pero también de gran revelación. El hombre o ángel que Jacob tenía delante lo bendijo y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre no fue solo simbólico, sino que representó una transformación profunda en la identidad de Jacob. Ya no era solo el engañador, sino un hombre que había luchado con Dios y había triunfado en la vida de Jacob. Un hito de cambio radical que abriría el camino para un nuevo capítulo en su viaje. El encuentro de Jacob con Esaú y la reconciliación. Después de años de separación y temor, se acercaba el encuentro entre Jacob y Esaú. Jacob, ahora transformado por la lucha con el ángel y la bendición que había recibido, sabía que ese momento sería decisivo. Él, que anteriormente había engañado a su hermano, ahora enfrentaba la oportunidad de restaurar su relación con Esaú y, más importante aún, hacer las paces consigo mismo. Jacob se preparó cuidadosamente para su encuentro con Esaú. Dividió su familia y sus posesiones en grupos, tratando de disminuir el impacto. Ante un posible ataque, envió regalos a Esaú, tratando de apaciguar la ira de su hermano con regalos preciosos. Pero por mucho que se preparara, Jacob sabía que no podía controlar el corazón de Esaú. Solo Dios podía traer la reconciliación entre ellos. Cuando finalmente ambos se conocieron, la tensión era palpable. Jacob, que se acercó con humildad, se inclinó ante Esaú, reconociendo su error y pidiendo perdón. Él sabía que sin el perdón de Esaú, no podría seguir adelante. Pero para su sorpresa, Esaú, que ya había perdonado a Jacob en su corazón, corrió hacia él y lo abrazó, diciéndole: «Tengo suficiente, hermano». Ya no había más ira, ya no había más resentimiento. Esaú había superado el dolor causado por el engaño y la injusticia, y la reconciliación entre los hermanos fue un momento de profunda sanación. El gozo que emanó de Esaú y Jacob en ese encuentro fue prueba de que cuando estamos dispuestos a humillarnos y buscar la paz, las relaciones pueden restaurarse, incluso después de heridas profundas. Este encuentro entre Jacob y Esaú es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando hemos fracasado gravemente en nuestras relaciones, el perdón y la reconciliación siempre son posibles, especialmente cuando colocamos a Dios en el centro de nuestra búsqueda de restauración. No hay pecado demasiado grande para ser perdonado, y el amor de Dios puede superar incluso las divisiones más profundas. Este momento de reconciliación no solo trajo paz entre los dos hermanos, sino que también selló el propósito de Dios para la vida de Jacob, quien ahora estaba preparado para seguir adelante con una nueva perspectiva. La construcción del altar en Betel y el renovado compromiso de Jacob con Dios. Después de reconciliarse con Esaú, Jacob continuó su viaje con su familia y sus posesiones, ahora más consciente de su identidad y del propósito de Dios en su vida. En un momento de su viaje, Jacob regresó a Betel, el lugar donde, años antes, había tenido el sueño de la escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ese momento había sido crucial para su vida espiritual, y ahora, después de tantas experiencias y transformaciones, Jacob sintió la necesidad de renovar su compromiso con Dios. Sabía que no podía seguir adelante sin antes reafirmar su confianza en el Señor y reconocer su presencia en su vida. En Betel, Jacob construyó un altar en honor a Dios, como señal de su gratitud y entrega. Hizo un voto, diciendo que si Dios lo guardaba y lo bendecía, el altar de Betel no era solo un edificio físico, sino un símbolo del nuevo compromiso de Jacob con Dios, un compromiso que ahora era más profundo y más genuino. Ya no era el hombre que había huido de su hogar por miedo y engaño. Era un hombre transformado, con una nueva visión y una nueva relación con Dios. Este altar representó un punto de partida para la continuación de su camino de fe.
un camino ahora basado en la plena confianza en la providencia divina. La construcción del altar en Betel fue también un testimonio de que aún después de los errores y los fracasos, Dios siempre está dispuesto a darnos nuevamente la bienvenida. Jacob, al regresar a Betel, reconoció que Dios había sido fiel, cumpliendo sus promesas, y que él, como Israel, ahora debía vivir una vida de obediencia y devoción. Dios no lo había abandonado, sino que lo había formado y preparado para la gran misión que tenía para él y sus descendientes. La renovación del compromiso de Jacob con Dios fue una demostración de que a lo largo de nuestra vida necesitamos recordar constantemente las promesas de Dios y renovar nuestro pacto con Él. El nacimiento de los hijos de Jacob y el fortalecimiento del linaje de Israel. A medida que pasaban los años, Jacob continuó su viaje y la promesa de Dios comenzó a cumplirse de maneras más tangibles. Jacob tuvo 12 hijos, cuyas vidas y descendientes formarían las 12 tribus de Israel. Estos hijos nacieron de 4 mujeres diferentes, las 2 esposas de Jacob, Raquel y Lea, y sus siervas, Bila y Silpa. Cada uno de estos hijos desempeñaría un papel importante en la historia de Israel, y su linaje se convertiría en el fundamento del pueblo elegido de Dios. La historia del nacimiento de los hijos de Jacob es una historia compleja, marcada por rivalidades, celos y disputas familiares. Las hermanas Lea y Raquel, que eran esposas de Jacob, competían entre sí por su amor y el honor de darle hijos a Jacob. Sin embargo, cada hijo tenía su papel divinamente asignado, e incluso en medio del conflicto, Dios estaba presente. La causa, control, guiando el futuro de Israel. El nacimiento de José, hijo de Raquel, fue uno de los hitos más significativos en la historia de Jacob, pues era, de hecho, su hijo favorito, y su historia sería una de las más poderosas dentro del contexto de Israel. El fortalecimiento del linaje de Israel a través de los hijos de Jacob fue el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Cada uno de los hijos de Jacob representaba una parte del futuro de la nación de Israel, y aunque el viaje de Jacob estuvo marcado por desafíos y dificultades, culturas, podía ver, con el nacimiento de cada niño, la promesa de Dios cumpliéndose. La complejidad de las relaciones familiares de Jacob, con sus esposas e hijos, nos muestra también cómo, a menudo, las situaciones más difíciles de nuestra vida pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su plan soberano. El regreso de Jacob a su tierra natal y el enfrentamiento con Dios. Después del largo viaje, los desafíos y las transformaciones que Jacob había enfrentado a lo largo de los años lo prepararon para un regreso crucial a su tierra natal. Cuando Jacob estaba a punto de regresar a la casa de su padre Isaac y reunirse finalmente con su familia, recibió una advertencia de que en el camino enfrentaría otro momento decisivo. Dios le había dado a Jacob una misión clara: regresar, pero al mismo tiempo sabía que ese regreso no sería fácil. El encuentro con Esaú, de quien había huido años atrás, todavía estaba en el horizonte. El temor de Jacob aumentó a medida que se acercaba a su tierra, porque sabía que, aunque Esaú le había mostrado misericordia cuando lo encontró antes, no podía prever lo que sucedería ahora. Jacob no estaba seguro de cómo lo recibiría Esaú después de todos estos años, con todas sus heridas aún sin sanar. Pero Dios, en su soberanía, estaba una vez más trabajando en Jacob, preparándolo para enfrentar sus mayores temores. Fue en este momento de incertidumbre que Jacob, ahora un hombre maduro y espiritual, experimentó otro encuentro que definiría su vida de una manera aún más profunda. En el camino, por la noche, Jacob se encontró nuevamente con una figura misteriosa. Durante esa noche, Jacob ya no estaba luchando con sus hermanos, con su propia identidad o con los errores de su pasado. Estaba, por segunda vez, luchando con Dios. A diferencia del episodio anterior con el ángel, esta pelea fue más que una prueba física. Fue una confrontación interna, una lucha por la certeza, por la confianza, por la sumisión a la voluntad de Dios. Jacob, ahora con un corazón más sensible y consciente de sus propias limitaciones, no se dio por vencido. Aun con el toque en su muslo, que le causó una lesión permanente, no soltó al hombre, pidiendo humildemente una bendición. Y fue en este acto de persistencia, aun reconociendo su fragilidad, que Dios lo bendijo, ya no como Jacob, el engañador, sino como Israel, el que lucha con Dios. La confrontación con Dios no fue solo una transformación física, sino una transformación espiritual.
ya que Jacob finalmente entregó su propia lucha y aceptó la soberanía de Dios sobre su vida. Recibió una nueva identidad, fue un hito fundamental en su camino de fe. Había luchado con Dios y prevalecido, y al hacerlo, no solo consiguió una nueva vida, sino también una nueva comprensión de quién era realmente. El hombre que una vez había engañado ahora se convirtió en alguien que había sido purificado y forjado en los fuegos de la adversidad. Dios lo había formado y ahora estaba listo para lo que vendría, la reconciliación con Esaú, pero sobre todo, la continuación de la gran misión que Dios tenía para él y sus descendientes, la muerte de Isaac y la continuación del legado de Jacob. Con el regreso de Jacob a su tierra natal, se acercó a su padre, Isaac, para vivir sus últimos años. La muerte de Isaac era inevitable, pero también fue un hito que marcó el final de una era en la historia de Israel. Isaac, el patriarca, había sido un hombre que, como su padre Abraham, tomó grandes decisiones, algunas desafiantes y otras lamentables, pero siempre con la bendición de Dios sobre él. Su muerte no fue un acontecimiento sencillo, sino una transición importante para la continuación del plan de Dios en la vida de Jacob y en la formación de la nación de Israel. Cuando murió Isaac, fue un momento de profunda reflexión para Jacob. El patriarca no solo se iba físicamente, sino que con él se iba una generación de promesas y desafíos. Jacob, ahora como el nuevo patriarca, recibió la misión de continuar el legado de su familia, ya no como el hombre engañoso, sino como el nuevo portador de la bendición divina. Este legado no fue solo una herencia de bienes materiales, sino una herencia espiritual, un llamado a ser el líder de la próxima generación del pueblo elegido de Dios. La muerte de Isaac es también un punto crucial en la historia de la promesa de Dios. Aunque Isaac había sido el puente entre Abraham y Jacob, ahora sería Jacob quien tomaría las riendas de la historia divina. Las bendiciones que Dios había dado a Abraham e Isaac estaban ahora firmemente en manos de Jacob. Este momento marcó el comienzo de un nuevo ciclo para el linaje de Abraham. De Jacob surgirían las 12 tribus de Israel, y el pueblo de Dios se extendería por toda la tierra. Dios continuó su plan de redención, ahora con Jacob, quien sería el portador de la promesa. A pesar de la pérdida de Isaac, Jacob experimentó una nueva fase de fe y confianza en Dios. La muerte del padre, aunque dolorosa, no significó el fin de las promesas de Dios. Al contra los antepasados de Abraham, una historia que se desarrollaría de manera compleja y desafiante, pero siempre dentro de la soberanía de Dios. Así, el camino de Jacob continúa, siendo él ahora protagonista del legado divino, preparándose para los próximos desafíos, los próximos encuentros y principalmente, para la formación de las tribus de Israel. Si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este contenido tocó tu corazón de manera profunda. Queremos saber qué pensaste y sentiste durante este viaje. La historia de Jacob, sus desafíos, transformaciones y encuentros con Dios son más que historias antiguas. Nos hablan directamente, nos enseñan y nos desafían a vivir más fieles y comprometidos con el propósito divino. Entonces, comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo este mensaje impactó tu vida. Queremos escuchar tu experiencia, saber cómo Dios te habló, cómo esta historia de superación y fe fue relevante. Tus palabras son poderosas y pueden inspirar a otros también. Además, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que tiene el poder de transformar tu vida. Con cada nuevo vídeo, tenemos la oportunidad de caminar juntos, reflexionar sobre las Escrituras y aplicar las enseñanzas divinas a nuestra vida diaria. También deja tu me gusta si crees que esta misión merece ser compartida con más personas. Tu apoyo es esencial para que este mensaje llegue a más corazones alrededor del mundo. Y por supuesto, no te pierdas el siguiente video que ya está disponible en la pantalla final. Cada contenido tiene el propósito de fortalecer tu camino espiritual y traer más claridad sobre los planes de Dios para tu vida. Que Dios bendiga poderosamente tu camino, tu fe y tu familia. Estamos juntos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Río fue el comienzo de lo que Dios había planeado para sus descendientes.